de acuerdo. Hermanos, hoy día nos acompaña nuestro hermano José Villalobos. Él es un hermano que está estudiando teología en los Estados Unidos. Él vive también en los Estados Unidos y nos va a comentar un poco primero de su trayectoria, de cómo él llegó a donde está actualmente, y luego vamos a hablar un poco acerca de la doctrina y de la identidad luterana, dado que él es un luterano del Sínodo de Missouri. Hermano José, muy Dios, buenas noches. Gracias por aceptar la entrevista. Dios te bendiga, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí. Y bueno, quiero empezar diciendo de que yo nací en El Salvador. Cuando vine aquí a los Estados Unidos, vine de pequeño. Entré a la escuela, me gradué de la high school a puras penas. No era muy bueno en los estudios. No quiero que la gente piense de que siempre he sido aplicado en los estudios, para nada. Pero hay esperanza, ¿no? Entonces, en lo que yo iba creciendo, yo me hice parte de una iglesia ah, pentecostal en Los Ángeles, en una iglesia era muy grande, muy conocida, no sé si todavía es conocida, pero lo que se conoce Ebenecer, de este Sergio Enríquez, es parte de ese movimiento. Los movimientos del ministerio Elim. Yo fui parte del Elim por muchos años. Entonces yo vengo de ese trasfondo. En, después de unos años hubo se puede decir, una decepción, ¿no? Con la denominación. Me salí y empecé a buscar, empecé a investigar dónde podía yo volver a, a comenzar en una iglesia donde tuvieran una doctrina fuerte. Ah, me, 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 me llamó la atención la iglesia reformada porque se enfoca mucho en el estudio, en la doctrina, y pues no está el enfoque mucho en los sentimientos, en lo que uno siente, sino que es mucha doctrina, mucha enseñanza. Entonces, esa es una parte muy admirable, muy fuerte de los reformados de ustedes. Am, y aún así, no opté por ser parte de la iglesia reformada, sino que al final encontré una iglesia luterana. Estuve visitando una iglesia luterana hace muchos años, en el 2000, en Francia, y me invitaron a ese servicio. Pude yo seguir la liturgia porque aquí en los Estados Unidos uno tiene que estudiar lenguajes y estudié 2 años francés. Entonces pude yo más o menos seguir la liturgia y me gustó mucho la liturgia. Y ya cuando vine aquí a los Estados Unidos de regreso de ese viaje, pues ya comencé a buscar y ya en el 2004 me hice parte de la iglesia luterana. Yo estaba casado yo. Mi hijo tenía unos 3 años más o menos y fue bautizado en la iglesia luterana a los 3 años. Y pues después, en el 2007, nació mi segunda hija. Bueno, mi primera hija. Primero fue un niño y después una niña. Ella también fue bautizada a los 6 meses. Y pues los dos aún son cristianos fuertes en la fe, luteranos también. Y también como en esos años, 2000, más o menos 2005, comencé mi licenciatura, se le llama, en teología en la Universidad de Concordia, en Irvine, aquí a más o menos unos 40 minutos de viaje aquí. Y, y en el 2000 me tomé casi 10 años para terminar ah, esa licenciatura, y ya comencé una maestría en el 2006, y Dios mediante me termino esta maestría en diciembre de este año. Entonces ha sido un viaje muy interesante, con muchas bendiciones, también luchas, pero estamos aquí
para la gloria de Dios y pues para darle gracias a Dios también porque Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la principal diferencia que tú ves entre tus tiempos en Elim y ahora en la iglesia luterana? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la fe y en qué áreas tú sientes que ha habido un crecimiento en ti? Sí, pienso que maduré mucho, no solamente porque cuando, cuando abandoné la iglesia ah, pentecostal, me enfoqué más que todo en la doctrina y eso me permitió pues crecer, entender más o menos por qué pasan las cosas. Yo salí de esa iglesia decepcionado, en realidad casi abandono el cristianismo por lo que lo que había acontecido en esa congregación. Yo vi pues un claro rechazo de las enseñanzas bíblicas de parte de los líderes, de mis líderes y de parte de mi pastor. No, este hombre no era un ejemplo a seguir. Y entonces en eso yo puedo ver la gran responsabilidad de un pastor. Entonces, mis tiempos en el IMP de joven, pero no me fijaba mucho en las enseñanzas, ¿no? ¿Qué es lo que el pastor está predicando? ¿Qué es lo que el hermano en el estudio bíblico está diciendo? ¿Qué es lo que significa lo que estamos haciendo en el servicio? Pues ahora eso ya cambió, ya tenemos más años encima, tengo canas, Mm. y pues ya podemos ver la diferencia entre la, la congregación que yo pertenecía en el pasado cuando era joven y ahora pues nos damos cuenta de que hay una gran diferencia en el enfoque a las enseñanzas en lugar del enfoque a lo que se hace en el servicio. O sea, es decir, el enfoque a Cristo y eso es lo que nuestras iglesias reformadas enseñan. Ah, la tradición reformada nos enseña, ¿verdad? Las escrituras, nos enseña el centro que es Cristo. En la otra iglesia sí uno se da cuenta de que se pone mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo, en los dones, pero que al final apuntan más a la persona que al Espíritu de Dios. Entonces, esa es la diferencia que yo he visto en este gran cambio que yo he experimentado. Y justamente ayer estaba leyendo el libro Redescubrir el Espíritu Santo de Michael Horton y allí él cita a Lutero que en los artículos de Esmalcalda, él dice, cualquier cosa que se diga del Espíritu, independientemente de la palabra externa y de los sacramentos, es del propio diablo. Es Sí, decir, el Espíritu junto con la palabra y los sacramentos. sí. Y por Ah, medio de la palabra y los sacramentos. Y eso es algo que también nosotros como reformados entendemos y aceptamos. El espíritu no puede venir por una cuestión mística, ¿no? De que yo lo busco, sino el espíritu viene hacia nosotros a través de los medios creados por Dios mismo en la comunión de su iglesia. exactamente. Y teniendo conversaciones bueno, y también en lo que uno predica, la pregunta es, ¿cómo sabemos de que Dios está en nuestras reuniones? Y bueno, antes era, ¿me entiendes? Yo siento la presencia de Dios en mi vida, o yo siento que el Señor, ¿me entiendes? Está ahí con nosotros, mira la alegría que tengo. Y como dije, al final, no es que se enfoque el Espíritu Santo, al final llega uno a enfocar uno mismo y como dijo Lutero, lo dice muy claro, ¿no? No se pueden separar el trabajo del Espíritu, ¿me entiendes? Porque el Espíritu señala al Hijo, ¿me entiendes? De la misma forma que el Hijo señala al Padre. Si nosotros señalamos solo al Espíritu Santo, entonces hay un peligro detrás de todo eso. ¿Entiendes? Entonces,
Y en eso es de que uno no puede distinguir ya entre la obra del Espíritu y tal vez los frijoles que uno comió un día antes, ¿me entiendes? Entonces, en todo eso uno tiene que tener cuidado porque el Espíritu tiene una función. No, no se puede hacer énfasis en el Espíritu Santo, porque ese no es el trabajo, ese no es lo que se hace con el El Espíritu. El espíritu Espíritu, mismo no es el foco de atención, exacto. sino que el ah, espíritu apunta hacia Cristo. Exacto. Y ya si nosotros, pues, si nosotros estamos apuntando al espíritu, estamos yendo en contra de lo que se lee en las escrituras. Y a eso se refiere Martín Lutero. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Y yo sé que, pues, en la iglesia donde yo crecí, pues, esa es la acusación de ellos. Ustedes luteranos o reformados o inclusive algunos bautistas que son moderados, ¿no? Ustedes no le dan libertad al espíritu. No, y ese es el espíritu el que nos da la libertad, ¿me entienden? No nosotros, nosotros no le damos la libertad al espíritu. Claro, podemos entristecer al Espíritu Santo, pero eso es aparte. ¿Y cuál consideras que es lo distintivo de la doctrina luterana? ¿Cuál es lo fundamental de la doctrina luterana? Voy a decir de que lo fundamental es cristocéntrica, ¿no? Ah, inclusive en nuestro servicio, el servicio se hace en dos partes, ¿ah? La prédica, que es la proclamación de la palabra de Dios, y luego la Eucaristía o la Santa Cena, como quiera que la gente lo conoce. Entonces, el servicio, nuestra liturgia, am, está, está construida alrededor de esas dos cosas. Entonces, el centro es Cristo siempre. Entonces, nosotros nos identificamos por ser cristocéntricos. Am, y en eso, pues nosotros nos enfocamos en la obra de Cristo. Y luego, en lo que nosotros nos enfocamos en lo que Cristo ha hecho, también nos enfocamos en lo que eso decimos que todo eso lo ha hecho por nosotros. Entonces Dios está en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Y todo comienza de Cristo, porque también Hebreos nos dice que la, la revelación máxima del Padre o de Dios es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros comenzamos con Cristo, entonces nosotros tenemos todo lo demás que viene con Cristo, porque Cristo señala al Padre. ¿Me entiendes? Y Cristo señala todo, y Cristo hace todo lo que Él hace, vive, muere y resucita por nosotros. Y por eso podemos nosotros llegar al Padre y podemos tener vida eterna. Amén. Por ejemplo, a pesar de que no soy luterano, yo he estado viendo en YouTube algunos videos del reverendo Jonathan Fix, que él también es del Sínodo de Missouri, Sí, y él es muy claro él en cuanto a cómo dentro de un lenguaje moderno, ¿no? Que él trata de hacer, él trata de hacer entender a las personas cómo es importante una enseñanza basada en la historia de la iglesia, basada en las escrituras y no en las emociones, no en las modas. Y, em, por ejemplo, a mí me encantó una vez, él hizo una comparación de un chico que estaba cantando una canción y que decía básicamente que Jesús no es religión, sino es relación, ¿no? Y él, con el mismo ritmo, le hace la contradictoria, ¿no? Y sí, evidentemente, pues, o sea, alguien que conoce, aunque sea un poco de teología, se da cuenta quién es el que tiene base allí. Y re- cómo la iglesia luterana, Sínodo de Missouri, trata de llegar a las personas
¿De qué manera ellos tratan de hacer de que entiendan de que son una iglesia bíblica, al mismo tiempo histórica, son católicos y al mismo tiempo evangélicos? ¿Cómo ellos logran hacer este equilibrio, que a veces no es fácil? Sí, ya, bueno, y en todo esto, ¿no? Lo- los, los reformadores tomaron el principio de humanístico, que es ad fontes, regresar a la fuente. Ujú. Entonces, regresar a la fuente no solamente en lo que se refiere a la Biblia, al Nuevo Testamento. Sí, alcanzamos nosotros llegar hasta allá, pero también, también hacemos como un puente, ¿no? Para unir también a los padres de la iglesia, a los que buscaron reforma antes de Lutero también, aunque se ha hecho el argumento de que los, los reformadores que estaban queriendo hacer reforma en la iglesia, ellos buscaron una reforma en lo que se refiere en la ética moral, porque veían muchos abusos, el pecado estaba fuera de control y ellos querían una reforma moral, ética. Lutero buscó una reforma en lo que se refiere a la doctrina. Entonces, eso nos lleva a nosotros a buscar hasta atrás, desde la iglesia infante. Am, y también en lo que, por ejemplo, los credos ecuménicos nos unen a esa tradición, nos unen a los cristianos que vivieron en el pasado. Entonces, ahí estamos, nosotros somos parte de esa iglesia que es un cuerpo. ¿Me entiendes? O cuando se habla de un cuerpo, no solamente se habla de los cristianos que están vivos ahora, sino que también se habla de los cristianos que estuvieron en el pasado, que ahora están en la presencia de Dios. Entonces, la iglesia aquí en la tierra y la iglesia también ya en la presencia de Dios, somos un cuerpo y nos une la fe. Entonces, esa misma fe también con la confesión de fe, con los credos ecuménicos, sosteniendo también las verdades que se han sostenido am, por medio de las escrituras, justificadas con las escrituras, no con filosofías, no con... Si los padres están de acuerdo con las escrituras, entonces nosotros estamos de acuerdo con los padres de la iglesia. De otra manera, no. Entonces, de esa forma nosotros podemos unirnos al pasado, no tirando a la basura como los radicales que quisieron deshacer todo vínculo de la Iglesia Católica Romana con ellos. Y ellos quisieron tirar todo y ellos quisieron volver a construir algo nuevo. Y ya pues lo que se dio pues eh, fueron cosas que tal vez no era la intención de los reformadores, ni de Calvino, ni de Lutero. ¿Me entiendes? Entonces, de esa forma nosotros formamos parte del pasado. La historia de la iglesia luterana no comienza de Lutero. No, eso no es lo que enseñamos. Comienza desde el Nuevo Testamento, a los padres de la iglesia, a la iglesia infante, hasta los tiempos de Lutero y continúa. Porque creemos de que cuando Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia, eso fue algo que nosotros tomamos muy en serio. Entonces, creemos de que Cristo ha sostenido a su iglesia durante todos estos años, durante estos siglos. No solo a nosotros, sino que también a los que vienen detrás de nosotros. Y ustedes podrían considerarse, escuché una expresión, que ustedes son la verdadera Iglesia Católica de Occidente. Bueno, O crees que es una frase muy confrontacional? sí, yo creo que es algo que ya no me gusta estar que somos la verdadera iglesia. Bueno, claro, todos nos creemos que somos la verdadera iglesia, ¿me entiendes? Ujú. Aún
Voy a decir, aún los mormones, ellos creen que ellos son la verdadera iglesia. Am, pero no solamente es de decirlo, ¿no? Sino que también es de cuáles son tus evidencias. Y nosotros tenemos aquí un librito que nos ha ayudado por mucho tiempo, el libro de Concordia. Y aquí es donde nosotros tenemos todos los argumentos, todas las citas bíblicas que nos ayuda. Tú también tienes una copia, Claro, ¿sí? Ya. Entonces, nosotros cuando hablamos nosotros de la conexión histórica de la iglesia luterana, pueden revisar este libro y darse cuenta de que pues no estamos inventando algo nuevo. Esa no es la intención. Queremos continuar algo que continuó. Queremos serle fiel a las escrituras, a lo que Dios ha enseñado y que continúe, ¿no? Dios obrando en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que nos mantiene por medio de por medio de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y eso nosotros también ponemos énfasis también en la obra del Espíritu Santo, pero no en forma, haciendo el enfoque en lo que el Espíritu hace, sino que haciendo enfoque en donde el Espíritu nos señala, y el Espíritu nos señala a la obra de Cristo. ahora hablemos un poco de la liturgia luterana. Ya nos dijiste que la liturgia está separada en dos grandes partes, la palabra y el sacramento. Pero, ¿Ya? ¿podrías hablarnos un poco acerca de las subpartes, por decirlo así, de los elementos que hay en la liturgia? Sí, am, la liturgia, yo tengo aquí y ahora tenemos tal vez no lo tienes, pero este No, lo ese sí acabo de no lo recibir. tengo. Sí, es un himnario que acaba de salir del horno, ¿no? Mm, Y aquí tenemos a nosotros cómo más o menos se hace el servicio divino, le llamamos. Pero se puede resumir de esta manera. El, el servicio se trata de una invocación, ¿no? Cuando se comienza como una invocación. Y ahí pues damos la bienvenida al, al cuerpo de Cristo. ah, Damos la bienvenida a Dios que está presente. Entonces, ahí es donde nosotros creemos de que Dios no está ahí porque nosotros lo sentimos. Dios está presente porque Él prometió y dijo de que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. De ahí, después de la invocación, viene la confesión y la absolución. Entonces nosotros confesamos nuestros pecados en una forma colectiva. ujú. Y ya de ahí el ministro, él nos da la absolución, o sea, él nos da ese perdón que solo viene de Dios, porque a veces la gente piensa de que los hombres no pueden perdonar los pecados. Aunque Cristo mismo dijo de que sí se debe de hacer, ¿no? Am, entonces ahí nosotros recibimos el perdón de los pecados en público. Am, y de ahí se puede cantar un himno, ¿ok? Un himno o se puede leer un salmo. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación, en nuestro servicio, nosotros en lugar de leer el salmo, nosotros lo cantamos. Entonces hay una melodía y va más o menos tararara, tararara, y así cantamos todo el salmo, ¿no? Y después de eso ya comienza entonces el servicio de la palabra. De ahí viene una oración, De Señor, ten piedad de iluminación. nosotros. Ajá. El Señor, ten piedad de nosotros. Después de eso viene el himno de adoración. Ahí es donde se canta también gloria a Dios en las alturas, o se puede cantar lo que se llama un himno de victoria. Ah, y ese es uno de los himnos favoritos de mi hija, ¿no? Le encanta
porque dice, This is the feast, este es la fiesta de victoria para nuestro Dios. Así comienza. Después de ahí se hace una pequeña oración, ¿ok? Se hace una colecta, se le llama en inglés, collect. Después comienza la lectura del Antiguo Testamento, ¿ok? Hay una parte del Antiguo Testamento seguida, bueno, cuando se lee también, por lo general se dice, esta es la palabra de Dios y el pueblo responde, ah, gracias al Señor. ¿Ok? Después se lee la epístola, ¿ok? También seguido por, esta es la palabra del Señor y el pueblo responde, gracias al Señor. De ahí viene un verso o un aleluya antes de leer el Santo Evangelio. A ese punto, entonces la congregación se pone de pie, porque es una costumbre de que la gente se pone de pie antes de leer el Santo Evangelio. De ahí, después de cantar ese verso o este aleluya, el pastor lee el Santo Evangelio. Después de eso, pues ya la gente puede sentarse y de ahí viene el himno del día. El himno del día antes del sermón. ¿Ok? Y ahí en el sermón, el pastor predica y por lo general hay iglesias que yo tengo uno de mis profesores de homilética, él tiene el récord de ser más consistente en sus prédicas. Él predica 12 minutos, 12 minutos solamente. Exacto. Ujú, Sí, 12 minutos exactos ujú. y ese es todo el mensaje. Y pues ahí en ese mensaje, pues otro tema, porque en el sermón se debe de proclamar la ley y el evangelio. Después de ahí viene el credo, ya sea el credo de los apóstoles o el credo niceno, en donde pues la iglesia colectivamente confiesa qué es lo que creemos sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la iglesia y sobre nuestro futuro. Ah, ya después del credo, comienza ya el servicio de la comunión o de la Santa Cena y comenzamos con una oración, las oraciones de la iglesia. Es donde nosotros oramos ya sea por la palabra de Dios que se ha compartido, oramos por la nación, oramos por los enfermos y oramos ahí también se le puede incluir una oración para los que cumplen años, los que cumplen un aniversario, etcétera. Ya después de ahí se hace ahí se recoge la ofrenda. Ah, aunque ya después de COVID ya cambió un poquito ese asunto, ¿no? Ahora la gente, pues, en mi congregación, por ejemplo, tenemos una cesta donde la gente pone sus ofrendas en lugar de que alguien pase. Y eso era para evitar mucho contacto, mucho movimiento. Pero eso es algo que ya se quedó ahí en la iglesia y dudo que ya vaya a cambiar, ¿no? Entonces la gente al entrar al edificio deja su ofrenda ahí o antes de irse dejan ahí su ofrenda o una nota para el pastor. Ok, ah, después de ahí se canta un himno en lo que la gente está dando su ofrenda. Después hay un prefacio, oración y también las oraciones por lo general se termina también, se hace también perdón, voy a regresar. De ahí se comienza una oración, el Padre Nuestro, y de ahí comienza el pastor con las palabras de institución. ¿No? De ahí nos dan la paz, que la paz sea con nosotros antes de recibir los elementos. Y se canta ahí el Cordero de Dios. De ahí comienza la distribución de los elementos. La gente pasa al frente y en eso la gente recibe el pan y recibe el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y se debe decir en esa forma, ¿no? O los elementos. El pan, nosotros creemos de que
En el pan, ahí está la presencia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Dentro, por encima y por abajo del pan. También en la copa, ahí está la sangre de Cristo. Después de la distribución, hay un cántico que se hace. Gracias, Señor, o se puede hacer uno que se llama, que se toma, Nuntimini se llama, el de el canto de Simeón, ¿no? Ah, de Señor, Ahora ahora permite soberano. ajá, permite que tu siervo ahora se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Ok? De ahí viene una oración de acción de gracia. Y por último, la, la bendición arónica. Después de eso se canta un himno y ya la gente se va, se va para sus casas o se van para el estudio bíblico. Después de eso hay un estudio bíblico. Entonces, ese más o menos es el parámetro para nosotros tener un servicio. Ese es un servicio divino, pero hay otra clase de servicios que hay ahí. Por ejemplo, están, están unos servicios que se hacen para la predicación, digamos, un corto servicio que se hace. También hay un servicio para casamiento. También en nuestro servicio en el que hicimos ahorita, también en ese se puede introducir un bautismo para un niño o un bautismo para alguien que recién se hace parte de la iglesia. Bueno, voy a parar ahí. No sé si tienes más preguntas sobre eso, pero No, yo creo que has dado un lineamiento de todo cómo es el servicio luterano. Y yo creo que hay algo interesante allí. Tenemos la bendición, por ejemplo, que también se da en las iglesias reformadas. Eh, Hay varios puntos de conexión ¿sí? entre el luteranismo, las iglesias reformadas y la iglesia anglicana. Ujú, Obviamente estamos hablando de la iglesia anglicana confesional, ¿no? De los anglocatólicos que están más tirados a Roma. ujú, Pero esto nos da a entender que hay una cierta conexión en litúrgica entre las diferentes ramas de la iglesia protestante histórica, por más que por supuesto también hayan diferencias ostensibles. ujú, Entonces, la liturgia, como tú bien has explicado, lo fundamental es que es cristocéntrica y está centrada justamente en la adoración a Dios, ¿no? No está centrada o no está pensada para nosotros, sino es de nosotros hacia Dios. exacto. Y sí, y en alemán hay una palabra que se usa, es Gottesdienst, y eso quiere decir el trabajo de Dios. Entonces, cuando yo comienzo un servicio, yo le doy la bienvenida al pueblo y les digo, bienvenido al servicio de Dios para nosotros. ¿Me entiendes? Porque esa es la idea de que Dios va a hacer un trabajo. Dios nos está sirviendo, o sea, eso es lo lindo de esto. Yo no llego a dejarle a Dios nada. Lo único que uno puede ofrecerle a Dios ¿me entiendes? En un servicio es nuestro arrepentimiento, ¿no? Pero eso también, el Espíritu nos lleva a eso. Lo único que yo le puedo ir a dejar a Dios es mi pecado al servicio. Entonces, Él ya hace un trabajo en nosotros, nos perdona, nos da vida eterna por medio del cuerpo de Cristo. Y ya nuestra respuesta es de acción de gracia. Y es lo que se hace. Amén. Bien, ha sido un placer contar con nuestro hermano José. Creo que esto nos abre el apetito para poder introducirnos más en la doctrina y en la liturgia luterana. Yo recomiendo a todos aquellos que están viendo que puedan buscar un ejemplar del libro de Concordia
lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar si es que no pueden comprar el libro en físico. No tiene derechos de autor, es un libro de hace cientos de años. Entonces, para que podamos entender, ¿no? Exactamente cuáles fueron las bases por las cuales Martín Lutero y otros hermanos adoptaron estas posiciones y cómo la Iglesia Luterana ha creído en esto desde hace ya 5 siglos, ¿no? Yo te agradezco, José, por el habernos permitido ingresar al luteranismo confesional, porque siempre decimos hay que tener cuidado, ¿no? En cada iglesia histórica sobre todo en Norteamérica y Europa, hay un ala conservadora, confesional, y hay un ala progresista, liberal, ¿no? Y José forma parte de una iglesia confesional, conservadora, luterana, y una iglesia pues que forma parte del cuerpo de Cristo, de la una santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. Dios te guarde, José, Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga a y, ti, Daniel. y saludos a todos los hermanos que han visto esta transmisión. Si tienen interés en ver más videos, entonces, hermanos, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para saber cuándo viene un nuevo video. Bendiciones para todos.